y vamos a escuchar palabra de Dios. Amén. Dios va a hablarnos así como lo hizo el día de ayer. Así que, Pastor Dani, venga por favor, pase y vamos, hermanos, a dejar que el Señor hable a nuestras vidas. Amén. 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 Dios bendiga. Amén. Qué bendición estar en la casa del Señor. Esto es mejor que estar en un cementerio. Amén. Mejor que estar en un hospital. Amén. Mejor que estar en la cárcel. Amén. No, no somos aquí en la cárcel. Esto es mejor que estar con la suegra. Amén. Yo siempre he dicho que viva la suegra bien lejos de mi casa. No se crean, yo no tengo nada en contra de las suegras, ¿okay? Yo amo mucho a la suegra de mi esposa. Amén. Pues gracias una vez más por regresar esta noche. Gracias, Pastor Neftali. Las atenciones han sido muy finas y sinceramente me he gustado los servicios aquí con ustedes. Vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, el capítulo 23. Lucas, el capítulo 23. Lucas, capítulo 23. Ponemos de pies y vamos a leer versículos del 33 al 38. Lucas capítulo 23. Estaremos leyendo versículos del 33 al 38. Si lo tienen, digan amén. Amén. Si alguien a su lado no tiene una Biblia, comparta para que puedan leer la escritura. Yo voy a leer el verso 33. Ustedes se unen conmigo en el 34 y así nos alternamos hasta el 38. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda, todos. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. El pueblo estaba mirando. Y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otros salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Todos. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, diciendo: tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Este artículo salió en una publicación llamada USA Today. Es una publicación en Estados Unidos, USA hoy. Esto fue publicado el 25 de abril del 2016. Estamos hablando de 8 años atrás, más o menos. Y el título de este artículo se llama ¿por qué este esposo decidió perdonar a los asesinos de Amanda Blackburn? Cuando
encontrado culpable de haber sido el que tiró del gatillo y haber asesinado a David. Ella estaba encinta de 3 meses y tenía un hijo de 15 meses en la cuna cuando ella fue asesinada. Ahora en abril, casi 6 meses después del asesinato, se entrevistó a David, su esposo, en una iglesia allá en Estados Unidos. Y David Blackburn dijo: fue un día normal, todo estaba al principio bien. Tú nunca piensas que algo cambiará tu vida para siempre, que te vaya a suceder. Por 24 horas, dijo David, oramos por mi esposa, junto a mi familia, a mis amigos. Pero al otro día los doctores me dijeron que Amanda ya no tenía actividad en su cerebro. Y ahora, 6 meses después,
sanar ofensas. He visto el perdón restablecer relaciones entre personas. He visto el perdón traer avivamientos. He visto el perdón mantener un espíritu dulce en la iglesia. Como introducción quiero darte dos observaciones. Primero, tú y yo comenzamos la vida cristiana siendo perdonados por el Señor Jesús. Amén. Aquellos que piensan que pueden entrar al cielo por obras, que pueden hacer sus méritos para llegar a la gloria, olvidan que algo tiene que ser hecho tocante al pecado. La paga del pecado es la muerte. Amén. El pecado tiene que ser pagado. Tú y yo somos pecadores. Y porque somos pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo no podemos pagar por nuestro pecado. Si lo pagamos nosotros, tenemos que ir al infierno y pagar por toda la eternidad. Nunca terminaremos de pagar. No es asunto de que ya como una sentencia de cárcel, que ya llegué a ciertos años y ahora puedo salir del infierno. No. La gente que va al infierno a pagar por su pecado por toda la eternidad, porque no recibieron a Jesús como su único Salvador, no aceptaron el pago de Cristo en la cruz. Dios se hizo carne para venir aquí a la tierra y pagar por nuestro pecado, por nosotros. Porque de la única manera que alguien puede pagar por el pecado es que alguien inocente, alguien que nunca ha pecado, pague por el pecado. Cuando Dios creó a Adán y a Eva y los puso en el huerto, y entonces ellos pecaron contra Dios, ellos trataron de hacerse delantales con las hojas, pero aún así no pudieron enfrentarse o confrontar a Dios, tuvieron que esconderse por causa de que todavía sabían que estaban desnudos, y Dios tuvo que matar un cordero inocente, derramar la sangre de ese cordero inocente para vestir a Adán y a Eva con la piel de ese animal. Ese cordero es una representación de lo que Cristo iba a hacer cuando Él vino a la cruz. Cuando Él vino aquí a la tierra y Juan el Bautista lo iba a bautizar y Él lo reconoció, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. La razón por qué Cristo se bautizó no es porque el bautismo salva. Nadie va al cielo porque se bautiza. Cristo se bautizó para enseñarle al mundo lo que Él iba a hacer para salvar a la humanidad. El bautismo es un retrato de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Amén. Cuando una persona entra en el bautisterio, en las aguas, y se para en las aguas, retrata la cruz, retrata la muerte del Señor. Cuando la persona es sumergida en las aguas, retrata la sepultura. Cuando la persona sale de las aguas, retrata la resurrección. Y Cristo, cuando se bautizó, estaba dejando de saber al mundo entero que Él iba a ir a la cruz, Él iba a ser muerto, luego sepultado, y luego iba a resucitar de los muertos para darnos a nosotros la vida eterna. Amén. Y por eso es que una persona que no va al cielo, sino que va al infierno por toda la eternidad, es porque esa persona no aceptó el pago de Jesús. Alguien tiene que pagar. El pecado se tiene que pagar. Y la paga del pecado es la muerte. O muere usted y va al infierno y paga por toda la eternidad. Pero usted no tiene que hacer eso porque ya Cristo fue a la cruz y pagó por usted. Amén.
Mire, aparte de nuestro caminar diario con Cristo, debemos siempre dejar que Dios nos examine para ver si en nuestro corazón hay algún resentimiento que no hemos perdonado, alguna ofensa que alguien nos ha hecho, y que Dios la quite lo más rápido posible. Por eso es que es bien importante que usted tenga un tiempo diario con el Señor donde usted lee la Biblia y usted ora. Porque cuando usted tiene un tiempo a solas con Dios, va a ser en ese momento que el Señor le va a revelar si algo en su corazón usted tiene algo en contra de alguien. Vaya conmigo a Marcos capítulo 11. En Marcos, el capítulo 11, y en el versículo 25, dice la Biblia: y cuando estéis orando, ¿te das cuenta de que el Señor asume de que tú tienes un tiempo de oración? Cuando estéis orando, ¿qué dice? Perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Por qué? Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Es bien importante, mis queridos hermanos, que entendamos una de las razones por qué todos los días usted debe tomar este libro y leerlo. Amén. Y todos los días usted debe de tener una lista de oración y pasar tiempo en oración. Amén. Porque cuando usted esté orando, el Espíritu Santo va a venir donde usted, y si usted tiene algo en contra de alguien, Él se lo va a dejar saber. Él se lo va a dejar saber. Por eso dice la Biblia, si tú cuando estés orando, perdona. Perdona. Mira, hermanita, lleva la batería. Está haciendo, no me está dejando predicar. Por favor. En Mateo capítulo 6, versículo 9, esta es la oración modelo, lo que la gente llama el Padre Nuestro. En inglés le llaman la oración del Señor, the Lord's Prayer, pero esta no es la oración del Señor. Esto es solamente un modelo que Cristo nos dio para orar. Y no es la oración del Señor, porque en esta oración Él dice: perdona nuestras ofensas, y Cristo no tenía que pedir perdón porque nunca pecó. Amén. Pero el Señor nos dejó a nosotros un modelo para orar. Él dijo en el versículo 9: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mira lo que dice: el pan nuestro ¿de qué? Cada día, dánoslo hoy, y perdónanos. Está en el contexto de cada día. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos cada día nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mucha gente no se dan cuenta de lo que están diciendo cuando dicen eso. Padre, perdóname como yo también perdono. Bueno, yo lo perdono, pero yo no le hablo. Padre, perdóname como yo perdono. Amén. Bueno, yo
es una de las razones porque todos los días debemos pasar tiempo con el Señor para que si hay algo en nuestro corazón y Él te deje saber que allá adentro hay un resentimiento, que allá adentro hay algo en contra de alguien, que tú no puedes estar bien con Dios hasta que estés bien con otro de sus hijos. Mucha gente comete el error, pastor, de pensar que pueden estar bien con Dios y estar bien con todos excepto uno, y aún así estar bien. Piensan que podemos venir a la iglesia, ejercer nuestras labores, cantar, enseñar, estar en el coro, saludar a los hermanos y estamos bien con todos, pero hay un hermano, hay una hermana que yo. El Señor Jesucristo en una ocasión dio la historia de lo que nosotros llamamos el hijo pródigo. Pero la palabra pródigo ni aparece en la Biblia. De hecho, Cristo ni la usó. Eso es un título que le dieron al relato aquellos que organizaron la Biblia. Cuando Cristo dio esa historia, Él dijo, he aquí un hombre tenía 2 hijos. Él estaba hablando de los 2 hijos. El problema es que nosotros nos concentramos más en el hijo menor, el ingrato encaprichado que le quitó la herencia a su papá. Y él le dijo, dame la herencia que me pertenece. En otras palabras, yo no puedo esperar a que te mueras, yo la quiero ahora. Porque las herencias se daban cuando el padre moría. Y el padre se la dio y el fuego malgastó en las fiestas, en la pachanga, en la prostitución, en las drogas, todo el pecado. Y todo el mundo, cuando lee esa historia, concentra en ese y hasta predican mensajes, y no hay nada de malo, predican mensajes porque en toda iglesia hay hijos pródigos. Pero la Biblia dice que cuando el muchacho regresa a casa y el padre lo perdona y dice, busquen el mejor vestido, pongan el anillo en su dedo, saquen el becerro gordo, hagamos fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha revivido. Pero allá afuera había un bautista fundamental. Había uno que le dijo al papá, yo nunca te he desobedecido. Yo siempre he estado contigo. Mira, mis queridos hermanos, los pecados del muchacho que se fue a la fiesta son pecados que todo el mundo ve, malgastando en el placer del pecado. Pero los pecados del otro hijo mayor son pecados que solamente Dios ve. Amén. Qué fácil es para nosotros vestirnos como bautistas, encontronarnos, ponernos vestidos y estar en la iglesia y aparentar que somos buenos cristianos y somos la clase de cristianos que servimos al Señor, pero acá adentro. Amén. Dígalo. Es algo en contra de Él. Dígalo. Amén. Y es imposible que tú estés bien con Dios y no estar bien con todo el mundo, con toda la familia de Dios. Amén. El pastor Neftalí y yo somos diferentes. Él es mexicano, yo soy puertorriqueño. Él come chile, yo soy cristiano. Porque el chile como el pecado, usted lo disfruta primero y luego paga las consecuencias. En el cielo no va a haber chile. Porque la Biblia dice que en el cielo no habrá llanto y dolor. El pastor es de Oaxaca. Yo soy de Levitán, Puerto Rico. Pero tenemos algo en común. Y es que tenemos el mismo papá celestial. Amén. Y cuando viene a la familia de Dios, tú no puedes estar bien con Dios y tener algo en contra de Él. Amén. El día que tú rehusas perdonar, ese es el día que tú dejas de crecer en la vida.
varios ejemplos de la Biblia para comprobarte estos dos pensamientos, estos dos principios bíblicos. Número uno, escucha, las cosas más terribles de la vida le suceden a esos que no perdonan. Vaya conmigo a Mateo 18. En Mateo 18, verso 21, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? El apóstol Pedro se creía que era bien espiritual, pensando que él podía perdonar a una persona hasta 7 veces. Cuando Jesús le respondió, le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Yo me pongo a imaginarme a Pedro escuchando al Señor haciendo 70 veces 7. En otras palabras, 490 veces. El pensamiento es que cuando tú perdonas tantas veces ya tú pierdes la cuenta. Yo lo siento por aquellos hermanos que han dicho: ya lo he perdonado 3 veces. Es que ya lo he perdonado 5 veces. Es que me ha hecho esto ya varias veces. ¿Y cuántas veces tú has pecado contra el Señor? Amén. Entonces él relató una parábola, una historia. En el capítulo 18, verso 22, verso 23, él dijo: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuenta con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Y esa cantidad de talentos, los talentos aquí en una moneda, era como decir millones de dólares. Y él le dijo a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y la cantidad de 100 denarios es como decir unos tristes dólares. Y le dijo, haciéndose de él, le ahogaba, lo agarró por el cuello y le decía: págame lo que me debes. Y entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo lo mismo que el otro le dijo al rey: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Vas a ir a la cárcel hasta que pagues, hasta que pagues, hasta que pagues. Dice: viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase, todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Amén. La frase hasta que pagase la deuda implica el castigo eterno del infierno. En el infierno la gente va a estar pagando por su pecado y nunca podrán terminar de pagar. Y el retrato aquí, el principio aquí es
que la peor prisión es la prisión de un corazón que no perdona. Amén. Si rehusamos perdonar a alguien, es como si nosotros nos estamos entregando a los verdugos, nos estamos encarcelando a nosotros mismos, causando nuestro propio tormento. La gente más miserable en este mundo es la gente que no perdona, porque se la pasan pensando en lo que hizo y lo vuelven a revivir y lo vuelven a revivir y lo vuelven a revivir y están pensando y constantemente pensando en la manera que esa persona puede ser castigada o debe ser castigada, que esto es lo que se merece, que deben hacer algo y esto está constantemente reviviendo eso constantemente en tu mente, cuando la realidad de la vida es que Dios te ha perdonado a ti una deuda más grande que lo que ese hermano o esa hermana te ha hecho a ti. Amén. Dígalo. Y si tú no puedes perdonar la ofensa de un hermano, entonces no pretendas que Dios te perdone. Y no es que no te perdonó tus pecados para que vayas al cielo, es que no puedes tener comunión con Él. Amén. De hecho, esa es la razón por qué gente que no perdona no lee la Biblia y no ora. Amén. Esa es la razón por la cual tal vez tú no estás pasando tiempo con el Señor, porque aquí dentro tienes algo en contra de alguien. Y yo no estoy justificando lo que te hicieron. Pero las cosas más terribles de la vida le suceden a esos que no perdonan. En Efesios capítulo 4 y en el versículo 26 dice la palabra de Dios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando no perdonamos antes del día acabar, y ahí la implicación es que el perdón debe ser inmediato, que el perdón debe ser enseguida, pero no debes dejar que la ofensa, el resentimiento, el rencor se quede en tu corazón para el tiempo que el sol se pone. Porque cuando no perdonamos antes del día acabar, le estamos dando lugar al diablo para entrar. Cuando yo estudié este pasaje, esa frase, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, yo me puse a pensar y a buscar en la Biblia dónde había algo, en qué otro lugar en la Biblia se encuentra algo que diga que no puedes dejarlo que pase la noche, que no puedes dejar que se ponga el sol. ¿Recuerda cuando Cristo murió? ¿Recuerda que cuando a Cristo hubo tinieblas en la tierra por 3 horas? Y la Biblia dice que se acercaba la Pascua y se acercaba el final del día. Y fueron a uno de los ladrones y le quebraron las piernas. Y fueron al otro ladrón y le quebraron las piernas. Y la razón por qué hacían eso era porque cuando estaban en la cruz se podían impulsar, ¿verdad?, para tratar de respirar. Y cuando le quebraban las piernas, al no poder impulsarse para respirar, se morían asfixiados. Pero cuando fueron donde el Señor ya había dado su vida y no le quebraron los huesos, y bajaron su cuerpo rápido, porque la Biblia en Deuteronomio habla de una maldición: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Había una maldición. El Señor en Deuteronomio, en la ley, dijo: cuando alguien sea crucificado en el madero, antes de que el sol se ponga, lo vas a bajar del madero, no lo vas a dejar en el madero para que no venga maldición.
ese resentimiento y ese rencor, estás dejando que tu corazón se convierta en una habitación de maldición. Estás dejando que el diablo pueda tomar control. La amargura, el rencor, el resentimiento son emociones y sentimientos que el diablo produce. Amén. Cuando te acuestas pensando en la persona que te ofendió, que te hirió, que te hizo daño, y al otro día continúas pensando en la situación, buscando maneras de cómo esa persona debe pagar por lo que hizo, tú estás dándole terreno al diablo en tu vida. Te desparejas aquí. Por eso es importante que ustedes nunca se acuesten enojados. Roberta y yo, 38 años atrás, decidimos que no nos íbamos a ir a dormir enojados. Si teníamos una discusión, no nos vamos a dormir enojados. Por eso llevamos 5 días sin dormir. No sé. Y tal como no hace sentido de que este siervo no haya perdonado la pequeña deuda de su consiervo, no hace sentido, hermano, que tú no perdones a alguien que te ha ofendido cuando Dios te ha ofendido una ofensa mucho más grande. El diablo tuerce tus pensamientos, te hace pensar cosas indignas, porque las cosas más terribles de la vida le suceden a los que no perdonan. Otro ejemplo en la Biblia fue Saúl. David mató a Goliat. Las mujeres comenzaron a cantar. Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Y ese monstruo de envidia y de celo se le metió por dentro a Saúl. Y la vida de Saúl se convirtió en una vida miserable. Terminó sin la presencia de Dios. Terminó consultando una bruja y Dios lo tuvo que matar. Terminó suicidándose. Porque las cosas más terribles de la vida le suceden a los que no perdonan. Amén. ¿Y qué de Ahitofel? ¿Ustedes saben quién fue Ahitofel? Vaya conmigo a 2 de Samuel 16. En 2 de Samuel, está después de 1 de Samuel. En 2 de Samuel, el capítulo 16. Dice la palabra de Dios en el verso 23, que en el consejo que daba Ahitofel en aquellos días, era como si se consultase la palabra de Dios. Así era todo consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón. Ahitofel era el consejero de David. Y cuando a él le consultaban, le decían: Ahitofel. Yo creo que Ahitofel era uno de los, si fuéramos a tomar los 10 hombres más sabios del mundo, Ahitofel estuviera en ese grupo. David necesitaba un consejo y le preguntaba a Ahitofel y era como consultar la palabra de Dios. Pero algo pasó con Ahitofel. Ahitofel terminó suicidándose, ahorcándose. Como un hombre así, que cuando la palabra de Dios o cuando el consejo es pedido es como consultar la palabra de Dios, termina ahorcándose. Algo pasó. Dice la Biblia en el capítulo 17, verso 1, que Ahitofel le dijo a Absalón: mira, yo escogeré ahora 12,000 hombres y yo me levantaré y yo seguiré a David esta noche y yo caeré sobre él mientras está cansado y débil de manos y yo lo atemorizaré. Y todo el pueblo que estaba
estará con él, dirá, y yo mataré al rey solo. Dígalo. Wow. Increíble que este hombre estaba tan amargado con David, habiendo sido su consejero. Al final del libro de Segunda de Samuel, en el capítulo 23, tenemos los valientes de David. Y en el verso 34 dice: Elifelet, hijo de Asbai, hijo de Maaca, y luego menciona a Eliam, hijo de quién? De Ahitofel, Ginomita. Es interesante, que cuando se mencionan los valientes de David, se menciona a Eliam, quien era el hijo de Ahitofel, pero no se menciona a Ahitofel como uno de los valientes. ¿Por qué no? Era un hombre que cuando se consultaba, era consultar la palabra de Dios, pero no es uno de los valientes, pero el hijo sí. ¿Quién era Eliam? ¿Quién no? Si vamos a 2 de Samuel 11, y en el versículo 1, todos conocen esta historia. Aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es ¿quién? Betsabé, hija de... Si Eliam era el hijo de Ahitofel y Eliam era el papá de Betsabé, entonces Betsabé era la nieta de Ahitofel. Ahitofel se le hizo muy difícil perdonar a David por lo que hizo con su nieta. No solamente eso, pero le tocó presenciar la muerte de su bisnieto. Y le tocó tener que enterrar a su yerno, Urías. Yo soy sincero, yo puedo comprender a Ahitofel. Yo tengo 14 nietos, y los nietos son la recompensa de Dios por no haber matado a los hijos. Los nietos son una doble bendición cuando llegan y cuando se van. Alguien dijo: si hubiese sabido que los nietos eran tan divertidos, los hubiese tenido primero. La mayor de todos los nietos tiene ahora 13 años, Gabriela. Esa muchacha es adorable. Y yo no estoy seguro cómo yo reaccionaría si alguien le hace algo. Yo creo que yo puedo empatizar con Ahitofel. David usó su autoridad de rey para agarrar a una mujer que no le pertenecía. Cometió adulterio
culpa. Y mejor es que aprendas a perdonar para que también seas perdonado. Amén. Amén. En Génesis tenemos la hermosa historia de José. José, a la edad de 17 años, Dios comenzó a trabajar en él y le daba sueños que él en ese momento no entendía. Pero él le decía a sus hermanos: yo soñé que el sol y la luna y 11 estrellas se postraron ante mí. Lo odiaban tanto porque el papá jugó el juego del favoritismo, lo trató mejor a él, le hizo una túnica de piel de diversos colores. Un padre sabio le hace una túnica de diversos colores a todos los hijos, Amén. no a uno. Y aquí es donde el padre tiene que tener mucho cuidado que los hijos no perciban que tú favoreces a uno solo. Pero los hermanos veían cómo el papá lo amaba más y lo odiaban, no le podían hablar pacíficamente. En una ocasión lo vieron venir y dijeron: esta es nuestra oportunidad, vamos a matarlo. Y le decimos al papá que una bestia lo devoró. Gracias a Dios por un hermano que no dejó que lo hicieran y lo metieron dentro de un pozo. Y de momento vino una caravana de ismaelitas y lo vendieron, se lo llevaron a Egipto. Allá se lo vendieron a Potifar. Potifar lo puso a trabajar en la casa, pero José nunca se amargó. José siempre, dice que Dios estaba con él y José estaba con Dios. Él no estaba amargado. Él tal vez decía: Señor, por alguna razón tú permites estas cosas. Y Dios lo comenzó a prosperar a tal grado que Potifar vio que su casa y su empresa, su trabajo estaba siendo bendecido. Lo puso de mayordomo sobre todos. Y la mujer de Potifar se fue detrás de los huesos de José y todos los días le decía: duerme conmigo, duerme conmigo. Y todos los días. Y José finalmente, obviamente tuvo que huir a la tentación. Y lo acusaron falsamente, lo meten en la cárcel. Y en la cárcel se encuentra con un copero y un panadero que tienen ambos un sueño. Él les interpreta el sueño se cumple a favor del copero y el copero se olvidó de José. Y el muchacho vendido, traicionado, acusado falsamente,
que antes lo habían traicionado y botado de la casa, ahora se convirtió en un juez de Dios. Amén. Y Dios lo usó para librarle la vida al pueblo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque las cosas más maravillosas de la vida le suceden a la gente. Amén. Y el Señor Jesucristo en la cruz, clavado por sus acusadores. ¿Dónde estaban toda la gente que él sanó? ¿Dónde estaban los que él resucitó? ¿Dónde estaban los leprosos que él limpió? ¿Dónde estaban los ciegos a quien él le dio la vista? ¿Dónde estaban los sordos a quien él le dio el oído? ¿Dónde estaban los que él le libró de los demonios? La Biblia dice que Cristo hizo tantas cosas que si se escribieran en los libros de este mundo no cupieran. Pero ahí estaba él solo, abandonado por sus apóstoles, excepto Juan. Y mientras lo clavan y lo levantan, desnudo, en vergüenza, y dejan caer esa cruz en el hoyo, se le salen los huesos de sitio, la piel toda rasgada, los tendones, los ligamentos a la intemperie, la corona clavada en su cráneo, las manos clavadas a la cruz, los pies clavados a la cruz, y Cristo está a punto de hablar. Se ve que en sus labios se está moviendo, va a decir algo, cállense, vamos a ver qué dice. Y lo primero que dice: Padre, perdónanos, Amén. porque no saben lo que hacen. Muere, es sepultado, pero al tercer día Cristo la tumba venció. Amén. ¿Por qué? Porque las mejores cosas le suceden a esos que perdonan. Amén. El pastor de la iglesia le preguntó a David Blackburn: David, ¿y tú has perdonado a los asesinos de tu esposa? Hubo silencio en la mujer. La gente no sabía qué iba a decir. Finalmente David abrió la boca y dijo: al principio, cuando ellos no habían sido arrestados, lo más probable que fuera un poco más fácil, porque para mí eran personas sin caras. Yo no tenía ninguna idea de quiénes eran esos hombres. La primera vez que yo vi a esos hombres, sus fotos en la televisión, sentí algo de ira cuando los arrestaron. Y luché con la idea. Y eventualmente tuve que concluir que el perdón no es una emoción. Yo sabía que nunca iba a sentir el deseo de perdonarlos. Sin embargo, tuve que decidir hacerlo. Porque el perdón es una decisión. Amén. Porque la amargura y la falta del perdón será un cáncer que me destruirá